Bueno, buen día, hermanos, a los que no saludé. ¿Sí? Mantengamos nuestras Biblias en Daniel capítulo 4 porque ahí es donde vamos a tener nuestra predicación de hoy. Siguiendo con nuestra serie sobre los atributos de Dios, hoy vamos a reflexionar en la soberanía de Dios. Bien, mis hermanos, el libro de Daniel, junto con el libro del Apocalipsis, han llevado sobre sí la carga de ser quizás los libros más raros y complicados de entender de la Escritura, ¿sí? Pero quiero hoy que podamos reflexionar juntos en este capítulo 4, ¿bien? Y poder leer este capítulo 4, tratar de leer este capítulo 4 con los ojos de los primeros lectores de este capítulo 4 de Daniel, ¿sí? La historia de la Biblia, como un todo, es una historia maravillosa, es una historia sin igual, ¿sí? Aunque nosotros estamos acostumbrados quizás a ver la Biblia como una colección de libros y conocemos historias salteadas, ¿sí? La Biblia, como un buen libro, ¿sí?, es una historia de principio a fin, ¿sí? Una historia que comienza con el Dios verdadero, creando un universo precioso, maravilloso, ¿sí?, en el que Él estaba dispuesto a vivir con los seres humanos, ¿sí? Él hizo este universo y Él hizo a los seres humanos para vivir en comunión con ellos, para ser su Dios y que ellos puedan ser su pueblo, sus hijos. Pero muy rápidamente en esta historia vemos a estos seres humanos rebelándose contra el Creador y siendo expulsados de su presencia, trayendo castigo sobre sí mismos y maldición sobre toda la creación. Pero Dios, antes de expulsarlos de ese lugar, el huerto del Edén, en el cual Él los había puesto, Él les hizo una promesa. Él les prometió que un día ellos iban a regresar al Edén. Iban a regresar a ese lugar en donde volverían a vivir con su Creador y verlo cara a cara. Y para eso Él iba a enviar a un libertador que los iba a traer de regreso al Edén, iba a destruir la maldad y todas sus consecuencias, ¿sí? Así empieza la Biblia como toda buena historia, con un buen drama. Los años pasan, ¿bien? Muchos años pasan, miles de años pasan, y parece como que esa promesa queda muy atrás en el tiempo y casi que se convierte en una leyenda, ¿bien? Hasta que el mismo Dios creador se aparece a un hombre en el desierto, a un idólatra llamado Abraham, ¿sí? Y le prometió que por medio de uno de sus hijos vendría aquel antiguo libertador del que se había hablado alguna vez en el huerto del Edén. ¿Sí? Uno de tus hijos, ¿sí?, va a traer bendición a todas las naciones de la tierra. Y así esa promesa pasó al hijo de Abraham, Isaac, al nieto de Abraham, a Jacob, y a toda la familia de Jacob. Y Dios le prometió a esa familia que ellos iban a ser una gran nación y que de esa nación, la nación de Israel, iba a venir el libertador. Pero de nuevo, los años pasaron, la promesa quedó muy atrás en el tiempo, casi como una leyenda, ¿sí? Casi como una leyenda, hasta que viene un hombre, David, que de nuevo se encuentra cara a cara con el Dios verdadero, y Dios le reafirma la promesa. Un hijo tuyo va a ser el libertador. Yo te voy a dar un hijo, tu hijo va a tener un reino eterno, su reino no va a tener fin. Y es en ese rey en quien van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Es ese rey el que va a hacer que todas las naciones puedan tener un Salvador y que todos, de todas las naciones, podamos regresar al Edén. Lamentablemente, la historia se repitió. Pasaron los años. Cada hijo de David renovaba la esperanza, será este,
será este, pero cada hijo de David frustraba las esperanzas también. Malvados, idólatras, paganos, desobedientes. Y de nuevo, la promesa se convirtió en una historia, la historia se convirtió en una leyenda, e Israel, la nación de Israel, sumergida en el pecado, cae bajo juicio. Un gran imperio, el imperio babilónico, viene a las puertas de la ciudad de Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo, lleva cautivo al hijo de David, miles y miles de kilómetros, atravesando un gran desierto, y parece que la promesa era solamente un cuento, una leyenda, algo que nuestros padres nos enseñaron, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el hijo de David? ¿Qué pasó con la promesa de que un día el hijo de David se iba a sentar en Jerusalén, en el templo, y desde ahí iba a bendecir a todas las naciones de la tierra? Ya no hay hijo de David, ya no hay ciudad, ya no hay templo, y ni siquiera nosotros estamos en nuestra casa. Ahora todos nosotros, la nación de Israel, estamos a miles de kilómetros de nuestra casa. No hay nación, no hay ciudad, no hay templo, no hay hijo de David y no hay promesa. ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó? Esa es la confusión en la que estaba la gente que recibió por primera vez el libro de Daniel. El libro de Daniel fue escrito por un judío allá, en el exilio, lejos de su casa, lejos de su casa. Daniel fue llevado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia, al exilio. Él estaba a miles de kilómetros de su casa. Miles de kilómetros de su casa. Hay un salmo, el Salmo 137, quizás uno de los salmos más tristes de toda la Biblia, ¿sí?, que está escrito justamente por los judíos que están allá en Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría diciendo: cántennos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, péguese mi lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti, Jerusalén, si no enaltezco a Jerusalén sobre mi supremo gozo. Fíjense, ellos no solamente tenían nostalgia porque estaban lejos de su casa. El dolor era porque ellos habían levantado una nación sobre la base de promesas que Dios les había hecho. Y ahora parecía que todo eso estaba perdido, parecía que todo eso ya no iba a ser, parecía que habían puesto su esperanza en algo que era un cuento, una leyenda. Si toda esa tristeza, todo ese desconsuelo junto a los ríos de Babilonia, como dice el Salmo, cientos de miles de judíos que se encontraban a miles de kilómetros de su amada Jerusalén, sin esperanza. Un imperio demasiado grande para ellos, demasiado poderoso para ellos, los había arrasado, había destruido su ciudad, había llevado a sus hijos al cautiverio y la esperanza de que un día Dios cumpliera sus promesas se había ido. Esa es la realidad de los judíos que estaban ahí en Babilonia, a quienes Daniel le escribió. Ya no hay canción. Ya no había canción. Ya esos días de fiesta en el templo en Jerusalén, ¿sí?, con alegría, con salmos, con gente, judíos de todas partes subiendo, cantando salmos a Jerusalén, los sacerdotes leyendo la palabra, invitando al pueblo a alabar al Señor, esperando al Hijo de David, todo eso ya se había ido. Ya se había ido todo eso. No había canción junto a los ríos de Babilonia. Las arpas estaban colgadas.
arpas estaban colgadas en las ramas de los sauces junto a los ríos. Lo único que quedaba era sentarse, acordarse de Jerusalén, acordarse de las promesas y llorar. Era lo único que había para ellos. Era lo único. Es a esta gente desconsolada a la que Daniel escribe el libro de Daniel. Daniel escribe este libro como un judío en Babilonia para sus hermanos que estaban ahí también en Babilonia, desesperanzados y tristes, ¿sí? Y él escribe este libro. El propósito de este libro, ¿sí?, es recordarles que Dios no había olvidado sus promesas y que Dios tenía la autoridad para cumplir esas promesas sin importar la situación en la que ellos estaban ahora. Ese es el propósito del libro de Daniel. ¿Bien? Mis hermanos, esto tiene que conectar con nosotros, porque todos nosotros sabemos lo que significa vivir en situaciones límite, en donde parece que confiar en el Señor es confiar en una leyenda, en un cuento, en algo que es tan difícil que Él cumpla sus promesas, porque todo parece indicar que no hay manera que Él pueda cumplir sus promesas, ¿sí? Pero el mensaje de Daniel tiene que conectar con nosotros hoy, ¿sí? Y es que puesto que Dios es absolutamente soberano, nosotros podemos y debemos vivir con la seguridad y con la esperanza de que sus promesas se van a cumplir, sin importar lo adversas que sean las circunstancias, ¿sí? La soberanía de Dios es la que nos debe dar esperanza y seguridad para vivir en este mundo. ¿Bien? Entonces lo que yo quiero que consideremos ahora es cómo esta historia de Daniel capítulo 4 captura realmente esta idea de que la soberanía de Dios es irresistible. Es irresistible. Pero demos un paso más, no solo vamos a ver la soberanía de Dios, que ella es irresistible, sino cuál es el efecto que debe tener en nosotros entender al Dios soberano. Cuando nosotros empezamos a leer el capítulo 1, nosotros lo primero que vemos es que este capítulo 1 no fue escrito por Daniel, este capítulo 4 no fue escrito por Daniel. Sin duda Daniel, cuando estaba escribiendo su libro, ¿sí?, él tuvo acceso a una carta, a un edicto que había dado el rey Nabucodonosor, y él vio apropiado poner en este lugar ese edicto, transcribirlo, ¿sí? Un edicto que él había enviado a todas las naciones bajo su imperio. ¿Bien? ¿Cuál era el propósito de este edicto real? Bueno, el versículo 2 nos dice: declarar las señales y maravillas que ha hecho conmigo el Dios Altísimo. Nabucodonosor quería declarar a todas las naciones que estaban bajo su imperio algo que Dios había hecho con él. Los tratos que Dios había tenido personalmente con él. ¿Bien? Y estas señales y estas maravillas apuntaban específicamente a una dirección. Él quería públicamente llamar a todas las naciones que estaban bajo su imperio a adorar al Dios soberano. Versículo 3 dice: cuán grandes son sus señales, cuán poderosas son sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. A medida que nosotros vayamos avanzando en el capítulo 4, vamos a ver que este estribillo se va a repetir una y otra vez en todo el capítulo. A medida que vamos avanzando, vamos a leer cómo Nabucodonosor repite: su reino es reino eterno, su dominio de generación en generación. ¿Sí? Porque esta historia, mis hermanos, la historia de Daniel capítulo 4, es la historia de la lucha entre dos reyes. Aquí hay dos reyes que están en conflicto, están yendo a la batalla. Por un lado, el rey Nabucodonosor, el emperador de Babilonia. Él gobernaba sobre todo el mundo conocido. Sus ejércitos se habían extendido, habían conquistado otros imperios antes que él, imperios sanguinarios, él los había arrasado, naciones poderosas, él fue con sus ejércitos, las rodeó, tiró sus murallas
derribó sus palacios, llevó cautivos a sus hombres. Él era el emperador del mundo conocido, ¿sí? Ese era Nabucodonosor, por un lado. Por otro lado, iba a la batalla contra Nabucodonosor otro rey, el Dios Altísimo, el Dios Altísimo. Uno gobernó 43 años y murió. El otro tiene un reino que es eterno y un dominio de generación en generación. Uno puede levantar una estatua con su imagen y amenazar a todos los hombres que si no se postran y adoran esa imagen van a ser sentenciados a muerte. Y el otro, ¿qué es capaz de hacer el otro para que los hombres reconozcan su dominio? Bueno, eso es lo que vamos a ver en este capítulo. ¿Qué es capaz de hacer el Dios verdadero para que los hombres reconozcan su dominio? Bueno, esta historia, esta batalla de dos reyes, comienza con uno de los reyes, el Dios Altísimo, yendo al encuentro de Nabucodonosor en un lugar muy privado. Acá no había dos ejércitos que se iban a encontrar, era un rey yendo cara a cara a ver al otro rey en quizás uno de los lugares más privados que puede tener una persona, en sus sueños. ¿Sí? El Rey Altísimo fue a buscar a Nabucodonosor a sus sueños. Y así empieza la historia del capítulo 4, con el rey Nabucodonosor muy perturbado por un sueño que tuvo. ¿Sí? ¿Y este sueño de qué trata? Trata de un árbol. Trata de un árbol. Un árbol, como dice acá, muy grande, muy frondoso, fructífero. Un árbol que era una casa para las aves del cielo, un árbol debajo del cual dice que las bestias del campo tenían sombra. Y los versículos 11 y 12 del capítulo 4 nos dice que este árbol creció, se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, en él había alimento para todos. Debajo de él hallaban sombra las bestias del campo. Las aves del cielo hacían morada en sus ramas, y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Así empieza el sueño. Nabucodonosor ve un gran árbol, pero de repente junto al árbol ve a una persona. Él lo llama un vigilante, un santo que desciende del cielo, quizás sea un ángel. Y él lo hace para juzgar al árbol. Qué raro. Emite un juicio sobre el árbol. Nos dice el versículo 14 que clamando fuertemente dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, desparramen su fruto, huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, pero dejen en la tierra el tocón con sus raíces, con ataduras de hierro entre la hierba del campo. Pero de repente, cuando está hablando el vigilante, hay algo raro. Hay algo raro. Parece que de repente el vigilante deja de hablar del árbol, porque dice que se empape con el rocío del cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre, un árbol con corazón de hombre, y séale dado un corazón de bestia, y pasen sobre él 7 años. De repente parece que el vigilante deja de hablar del árbol y empieza a hablar de un hombre, a quien se le va a quitar su corazón de hombre y se le va a dar un corazón de bestia. ¿A quién? ¿Quién es esta persona? Un árbol no come hierba, un árbol no tiene corazón de hombre. ¿Sí? Solemnemente, entonces, el vigilante anuncia que este juicio está decretado y ordenado. Esas son las palabras que utiliza el versículo 17. Esta sentencia es por decreto de los vigilantes y la orden es por decisión de los santos, con un propósito. Hay un propósito detrás de este juicio sobre ese árbol hombre. ¿Cuál es ese propósito? Versículo 17. Con el fin de que sepan los vivientes que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y se lo da a quien le place, y pone sobre él al más humilde de los hombres. Y Nabucodonosor despierta.
despierta a Nabucodonosor de su sueño. ¿Sí? Raro. Evidentemente despierta perturbado, porque nos cuenta el capítulo que él sale a buscar a los sabios de su imperio. ¿Sí? Sale a buscarlos, que le interpreten. Nadie le puede interpretar, nadie le puede decir qué significa. Él estaba convencido que su sueño no era simplemente que había comido de más y había tenido una mala noche. Él estaba convencido que su sueño tenía un significado y quería saber qué significaba ese sueño. Y fue a preguntar. Hasta que se acordó que muchos años antes, cuando él se había soñado con una estatua y una piedra, capítulo 2 de Daniel, hubo un hombre que le supo decir el significado y lo mandó a buscar. Lo mandó a buscar. ¿Sí? Mandó a buscar a Daniel. O Belsasar, como él lo había llamado. Le había cambiado su nombre. ¿Sí? Él ya había interpretado sueños para ese rey y había dado pruebas de que en él había un espíritu, como decía él en su lenguaje pagano, de los dioses santos, ¿no es cierto? Tenía un espíritu diferente. La cuestión es que Nabucodonosor le cuenta el sueño a Daniel y la reacción de Daniel es que quedó sorprendido, quedó atónito, dice. Él también quedó perturbado. Él dice que le turbaron sus pensamientos. Él se quedó atónito por un momento y le turbaron sus pensamientos. Y Nabucodonosor insiste. ¿Qué significa? ¿Qué significa? No me lo ocultes, no dejes que el sueño ni su interpretación te turben. Y lo único que le salió a Daniel en ese primer momento fue decir que esto sea para tus enemigos. Que este sueño no sea algo para ti, oh rey, que sea para tus enemigos. Evidentemente Daniel sabía que este sueño significaba malas noticias para Nabucodonosor. ¿Sí? El Dios Altísimo, el rey, cuyo reino es eterno, había venido a encontrarse con Nabucodonosor. Había venido a chocar fuerzas para que de una vez se defina quién es el verdadero emperador del mundo conocido, quién es el verdadero soberano. Y Daniel lo sabía. Y Daniel confirma las peores noticias para Nabucodonosor. El árbol que vio, que se hizo fuerte y corpulento, cuya copa llegaba hasta el cielo, que era visible en toda la tierra, cuyo follaje era hermoso, su fruto abundante y en el que había alimento para todos, es usted, oh rey. Ese árbol con corazón de hombre es usted. Daniel le confirma al rey que en su sueño el árbol era él. Y que por lo tanto el mensaje de los vigilantes era un mensaje para él. Para él. Y Daniel le dice, será usted echado de entre los hombres, y su morada estará con las bestias del campo. Le darán hierba para comer como al ganado, y será empapado con el rocío del cielo, y 7 años pasarán sobre usted, hasta que usted, de nuevo, hasta que usted reconozca que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Y en cuanto a la orden de dejar el tocón, dice, con las raíces del árbol, ¿qué significa? Significa que su reino le será firmado, ¿cuándo? Cuando usted conozca que el cielo gobierna. Dios había venido a la batalla contra Nabucodonosor. Y le había dicho, le estaba anunciando, que iba a venir pronto un juicio sobre él. Como lo dice Daniel, un decreto del Altísimo. Un decreto del Altísimo. Cuando el rey Nabucodonosor firmaba un decreto, todos tenían que obedecerlo bajo su imperio. Todos tenían que obedecerlo. ¿Sí? Un ejemplo es Daniel capítulo 2. Un día de locura, a Nabucodonosor se le ocurre que él va a hacer una estatua gigante de sí mismo
Y dice, cuando yo haga sonar los instrumentos, todos en mi imperio tienen que postrarse mirando a esa estatua y adorarme. Y el que no, a un horno de fuego. Y eso es así, era así. El emperador firmaba un decreto y todos tenían que cumplirlo. Pero acá había otro rey que había dado un decreto. ¿Sí? Y no pueden existir dos soberanos sobre una misma jurisdicción. No pueden existir. Porque si un soberano dice A y el otro dice B, no se puede hacer A y B al mismo tiempo. Uno va a ser más soberano que otro. Un decreto se va a imponer sobre otro. Y acá venían los dos reyes a enfrentarse cara a cara. Cara a cara. ¿Quién es el soberano? ¿Quién es el que gobierna sobre todas las naciones? ¿Quién es el que gobierna? Y el Dios Altísimo le estaba diciendo, yo te voy a poner a comer hierba como un buey. Y vas a aprender quién es el que gobierna. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el propósito de este sueño, hermanos? ¿Por qué Dios, con qué fin Dios estaba dispuesto a hacer esto con Nabucodonosor? Bueno, evidentemente, Dios quería convencer al poderoso emperador del antiguo imperio babilónico, que es el Altísimo, el Dios de Israel, el que domina sobre el reino de los hombres y que Él lo da a quien lo place. Pero Daniel, cuando escribía esto, a sus hermanos que estaban sentados junto a los ríos de Babilonia, llorando y con sus arpas colgadas, él los quería convencer de que no importaba Nabucodonosor. Él no es el que tiene la última palabra. Hay uno que está sobre Nabucodonosor. Hay uno que puede poner a ese emperador, que los arrastró desde las puertas de Jerusalén, los hizo cruzar el desierto por miles de kilómetros, con cadenas en sus manos y con garfios en sus bocas, y que los trajo hasta este lugar, a ustedes y a sus hijos. A ese emperador hay uno que lo puede poner a comer hierba como los bueyes. Para eso fue escrito Daniel capítulo 4. ¿Sí? Daniel, por eso, teme ante el mensaje. Y fíjense que lo primero que hace Daniel es llamar al rey al arrepentimiento. En el versículo 27 él le dice, oh rey, que mi consejo le sea grato. Ponga fin a sus pecados, haciendo justicia a sus iniquidades, mostrando misericordia a los pobres. Quizás le sea prolongada su prosperidad. Nosotros no somos conscientes de lo que significó para Daniel pararse y darle un consejo al emperador. Es que un hombre, que un raso se pare y le quiera dar un consejo al emperador, podía llegar a ser causa de muerte. ¿Sí? Las personas ni siquiera tenían permitido presentarse delante del emperador si el emperador no los llamaba. No tenían permitido hablar si él no les daba la palabra. No tenían permitido ni siquiera mirarlos a los ojos. Y Daniel se atreve a darle un consejo. Porque en ese momento lo que Daniel estaba viendo con claridad era que detrás del trono de Nabucodonosor, ¿sí?, había un Dios altísimo que estaba reinando sobre él. Y Daniel temió más al Dios altísimo de lo que temió al emperador. Evidentemente la soberbia de Nabucodonosor lo había llevado a pecar desenfrenadamente, a gobernar para sus propios intereses, a oprimir a los pobres. Y el Dios Altísimo, que gobierna sobre todos los reinos de los hombres, no estaba dispuesto a permitir que eso siga pasando. Cada uno se fue para su casa. Termina esta escena, Daniel vuelve a sus asuntos, Nabucodonosor vuelve a sus asuntos, pasan los días, pasan los meses, se cumple un año. Quizás Nabucodonosor ya hasta se había olvidado todo lo que había pasado. No pasó nada. 12 meses después nos relata Daniel. Quizás ya con el sueño olvidado, Nabucodonosor dice que se estaba paseando por las terrazas de su palacio, mirando la gran ciudad de Babilonia, cuando de repente dice que empieza a pensar, versículo 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real,
con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Imagínense ver desde la terraza del palacio toda Babilonia, con sus lujos, sus palacios, sus templos. Y el corazón de Nabucodonosor se llenó de satisfacción, de orgullo y de soberbia. Y cuando aún estaba la palabra en la boca del rey, una voz vino del cielo. Rey Nabucodonosor, a ti se te declara: el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como al ganado, y 7 años pasarán sobre ti hasta que, de nuevo se repite, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Por favor, escuchen con atención las palabras de esa voz del cielo. ¿Sí? Nabucodonosor estaba con mucho orgullo paseando por la terraza de su palacio, admirando la Babilonia que él había construido, pero Dios lo que le dice es que ese reino no era de él. Fíjense cómo él les dice: el reino te ha sido quitado. ¿Sí? O sea, al reino alguien se lo había dado y el que se lo había dado ahora se lo estaba quitando. No era la gran Babilonia que él había construido con sus manos. Era un reino que alguien le había dado. Y es ese rey altísimo el que domina sobre el reino de los hombres, y él se lo da a quien le place. Él se lo da a quien le place, él se lo da a quien él quiere. Dios le estaba diciendo que ese reino no era suyo, que el mismo que se lo había dado, ahora se lo estaba quitando. El Dios Altísimo le estaba quitando algo con la misma facilidad con la que se lo había dado. ¿Sí? De un momento a otro. De un momento a otro. Así como era de grande el esplendor de su reino, que él estaba admirando en ese momento, así de grande iba a ser su humillación. 7 años comiendo pasto como un animal. La espalda del rey que un día había vestido terciopelo, que había vestido las telas más finas, ¿sí?, que había en el mundo antiguo, ahora iba a estar llena de pelo, siendo mojada por el rocío. ¿Sí? Ese mismo rey que había estado sobre un trono, gobernando y decidiendo sobre las vidas de naciones enteras, ahora iba a estar con su cabeza gacha comiendo pasto, como si fuera un animal. Iba a enloquecer. Pero Dios, que le había dado el reino, que se lo había quitado, que lo estaba volviendo loco, le había quitado ahora la razón, Dios se le iba a devolver. Él dijo, todo esto va a ser hasta que, de nuevo, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y lo da al que lo place. Así como Él decidía sobre las vidas de las personas. Este rey vive, este rey muere. Esta nación, arrásenla. A esta otra, no. Los jóvenes, tráiganlos. A esta otra, déjenla, no molesta. Él decidía. Él decidía quién vivía y quién moría. Ahora Él está experimentando en carne propia que había otro que decidía sobre su vida. ¿Sí? Él era el gran rey del mundo conocido, el emperador de Babilonia. Pero Yahweh, el Dios Altísimo, Él es el que domina sobre el reino de los hombres. Y así fue como Nabucodonosor pasó 7 años viviendo como un animal. Viviendo como un animal. Perdió su razón, vivía en el campo, el rocío le caía sobre la espalda, sus uñas dice que eran como garras, su pelo grueso y largo como las plumas de un ave. Tenía que aprender que él no era el que gobernaba el mundo. Tenía que aprender que el Dios Altísimo es el que gobierna sobre el reino de los hombres y que Él se lo da a quien Él quiere. ¿Sí?
Pero esta historia termina, como dice Nabucodonosor, cuenta, al fin de los días, cuando pasaron los 7 años, el rey dice, yo alcé mis ojos al cielo. Sus ojos vieron al verdadero rey. Sus ojos vieron al verdadero emperador del mundo. Y dice, y recobré mi razón. El propósito se había cumplido. El propósito de toda esta peripecia se había cumplido en la vida de Nabucodonosor. ¿Sí? Tuvo que pasar 7 años muy amargos y humillantes, pero él reconoció aquello para lo cual Dios había diseñado toda esta historia. Él se humilló delante del verdadero Rey de las naciones. Dice, y bendije al Altísimo, y lo alabé, y glorifiqué al que vive para siempre. ¿Por qué? Él había entendido. Él ahora no era un verso que se estaba repitiendo. Él había entendido con todo su corazón que el dominio de Dios es dominio eterno. No como el de él, que de un momento a otro cae. A Dios le bastó un chasquido de dedos, por decirlo de alguna manera, para convertir a ese poderoso emperador en un animal. Su dominio sí es eterno, el de él no. Su reino permanece de generación en generación, no como el reino de Babilonia, que en unos años iba a caer. Entonces, si él mismo, que era el hombre más poderoso del mundo, de un momento a otro, podía enloquecer y convertirse en un animal por una simple orden de Dios, entonces todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él puede hacer su voluntad en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Él puede hacerlo, él actúa conforme a su voluntad. Ni un rey podía detenerlo, ni 1.000.000 de Nabucodonosores podía detener la mano de Dios. Eso es lo que Nabucodonosor entendió. Nadie podía llamar a rendir cuentas a Dios. Es por eso que en ese momento en el que Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo y le cayeron esas fichas, es que él dice, yo recobré mi razón. Y dice, y me fueron devueltos la gloria, el esplendor y la majestad. Como el punto es el mismo. Se me fue quitado. ¿Por qué? Porque no era mío. Y ahora me fue devuelto. ¿Por qué? Porque no es mío. Es otra persona el que me lo quita y otra persona el que me lo devuelve. ¿Sí? No lo gano, no lo pierdo. Alguien me lo da, alguien me lo quita. No tengo la autoridad, no tengo el poder. No tengo el poder. Él no los recuperó. El mismo Dios que se lo había quitado, ahora se lo estaba devolviendo. Esa es la historia de Daniel capítulo 4. Esa es la historia, eso es lo que vivió Nabucodonosor y esto no lo tenemos que perder de vista. Esta historia Daniel la puso acá para esa gente desconsolada del Salmo 137. Para esa gente que no sabía si las promesas de Dios se iban a cumplir. Y el Espíritu Santo movió a Daniel a poner esa historia acá para que nosotros, que muchas veces luchamos con cómo Dios trata con nosotros, cómo muchas veces nos acorrala Dios con sus tratos con nosotros, para que nosotros podamos estar seguros y ciertos de que nada de lo que suceda, nada tan difícil, nada tan duro, nada tan contradictorio en nuestra vida puede impedir que el Dios Altísimo cumpla con su palabra. Porque ese es el punto. El punto es que Él iba a cumplir su promesa, que el libertador iba a venir, que el Hijo de David se iba a sentar en el trono. No importa que hoy estén tan lejos, no importa que no haya ciudad, no haya nación, no haya Hijo de David, no haya trono, no importa. Él es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Y Él hace lo que quiere, Él mueve los hilos como Él quiere. Él tiene la autoridad. Y nadie puede detener su mano. Ese es el propósito de esa historia. Dios hace su voluntad siempre. Siempre. Nada lo puede detener. Nadie lo puede llamar a cuentas. Y Él siempre cumple con lo que promete. Él siempre cumple con lo que promete. Daniel, en el contexto de esta historia, él está resaltando la soberanía de Dios sobre los gobiernos humanos, ¿cierto? Sobre Nabucodonosor y sobre todos los gobiernos humanos.
Bien. Él, como dice en el capítulo 2, Él quita reyes y Él pone reyes. ¿Sí? Él quita reyes y pone reyes. Bien, Él no, lo que para nosotros, desde nuestro punto de vista, son grandes movimientos de estrategas políticos, militares, sociales, para Dios es simplemente poner reyes, quitar reyes. Eso es desde su punto de vista. Pero este mismo Dios que es soberano sobre los gobiernos y sobre los reyes de la tierra y sobre las épocas, también nos enseña la Escritura que Él es soberano sobre todos los detalles de la vida y de la creación. Jesús, queriéndole dar tranquilidad a sus discípulos de que Dios iba a cuidar de ellos, Él les dice, ustedes no tienen que temer porque al Padre aún ni siquiera un pajarito cae a la tierra sin que el Padre esté bajo control, sin que el Padre lo tenga bajo control, sin la voluntad del Padre. Esas son las palabras de Jesús. Ni siquiera un pajarito se cae a tierra. Todos los detalles de la vida y de la creación están bajo la autoridad soberana de Dios. Nuestros asuntos personales, hermanos, están sobre la autoridad soberana de Dios. ¿Se acuerdan Santiago? ¿Santiago? ¿Sí? Vamos, dice, vamos, ustedes que dicen, vamos a hacer mañana esto, vamos a ir a viajar allá, ganar dinero. Ustedes deberían decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Nuestros asuntos cotidianos, lo que estamos haciendo ahora, lo que estamos estudiando, lo que estamos trabajando, lo que estamos tratando de progresar, nuestras relaciones, todo eso está bajo un gran si el Señor quiere, porque Él es soberano. La vida y la muerte, mis hermanos, están bajo la autoridad y la decisión del Señor. La vida y la muerte, ¿sí? La vida y la muerte. Él puso límites a nuestra existencia, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. La salvación y la condenación de los hombres también dependen de la soberanía de Dios. Dice el apóstol Pablo que Él escoge a sus hijos conforme al puro afecto de su voluntad. Aún la salvación y la condenación de los hombres dependen de la voluntad soberana de Dios. Mis hermanos, nuestras aflicciones y nuestras alegrías dependen de la voluntad soberana de Dios. El Señor dice en el libro del profeta Isaías, yo soy el Señor que creo la luz y creo la adversidad. Yo soy el Señor que creo la luz y que creo la adversidad. El profeta Jeremías escribió un libro, el libro de las Lamentaciones, lo escribió mientras él caminaba por la ciudad de Jerusalén recién arrasada por el ejército babilónico. Él escribió ese libro de las Lamentaciones, es el libro que escribe Daniel llorando por la ciudad de Jerusalén mientras él ve el desastre que dejó el ejército babilónico. ¿Sí? Y él, mientras ve eso, él dice, de la mano del Señor vino esto. De la mano del Señor vino esto. Él es el dueño, el amo y el Señor de nuestros días más felices y de nuestras lágrimas más profundas. Él es soberano sobre todas esas cosas. Sobre todas esas cosas. Estos israelitas que tenían sus arpas colgadas en los sauces junto a los ríos de Babilonia, desconsolados porque parecía que todas sus esperanzas habían terminado, que todas las promesas se habían sepultado, estaban escuchando, mientras leían este libro, que Nabucodonosor no tenía la última palabra. Nabucodonosor no iba a tener la última palabra. La última palabra la iba a tener el Dios de Israel. Él es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Él es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Él se lo da a quien Él quiere. ¿Sí? El ejército que los había llevado cautivos hasta ese lugar no iba a ser un impedimento para que ellos regresen cuando el Dios Altísimo disponga que ellos regresen. Él no iba a ser la ciudad en ruinas no era el fin de la historia. La ciudad en ruinas no era el fin de la historia. Dios iba a levantar a un nuevo Moisés, así como un día había levantado a Moisés para sacar a Israel de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que Él les había prometido. Él iba a levantar un día un nuevo Moisés que los iba a llevar de la tierra de Babilonia a la tierra en donde iban a vivir con Él
de regreso al Edén. Dios se iba a reunir con su pueblo de nuevo. Ninguna circunstancia iba a ser demasiado adversa. Ningún rey iba a poder detenerlo. Porque el libro de Daniel continúa. Y fíjense en el capítulo 7 del libro de Daniel. Daniel tiene otra visión. Ahora es Daniel el que tiene una visión. Y Dios le revela que después de Babilonia van a venir otros imperios poderosos que también iban a someter a la nación de Israel. La nación de Israel no iba a volver enseguida. Las promesas no iban a volver enseguida. No se iban a cumplir enseguida. Van a venir otros imperios. Y Daniel los ve en forma de animales feroces. Y dice el versículo 9, después de ver a estos imperios, dice Daniel capítulo 7, versículo 9, seguí mirando hasta que se establecieron tronos. Y el anciano de días se sentó, dice, Dios. Su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego, sus ruedas fuego abrasador, un río de fuego corría saliendo delante de él y miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno, uno de los reyes, el cuerno decía. Y seguí mirando hasta que mataron a la bestia. O sea, los imperios empiezan a caer. Destrozan su cuerpo, a las demás bestias se les quita el dominio. Todos los imperios pierden el dominio. Y versículo 13, y seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, y su reino uno que no será destruido. Los imperios no importan, no son nada los imperios. Los imperios son como animales que un día el hombre a quien le fue dado dominio sobre todos los animales va a venir y los va a gobernar. El Hijo del Hombre. Y ese Hijo del Hombre vino. Ese Hijo del Hombre vino, él mismo dijo, se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Diciéndoles a todos, yo soy el cumplimiento de Daniel capítulo 7. A mí se me dio todo dominio, toda autoridad, para que todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas me sirvan. A mí se me dio ese dominio. No importan lo que los reyes digan. No importa Nabucodonosor, Babilonia. No importa el imperio romano. No importan hoy los poderosos y las naciones. No importa. Dios está cumpliendo con su propósito. Dios nos está llevando de regreso al Edén. Dios nos está llevando de regreso al Edén. Porque Él es soberano. Porque Él es soberano. Él tiene el dominio. Él tiene dominio sobre todos los reinos, Él tiene dominio sobre todas las personas, Él tiene dominio sobre todas las circunstancias. Nadie puede detenerlo, nadie puede impedir que ni una sola de sus palabras quede sin cumplir. Esto es lo que significa que Dios es soberano, hermanos. Y este es el consuelo que Dios quiere que nosotros tengamos en su soberanía. ¿Sí? Su soberanía, sin lugar a dudas, levanta montón de preguntas. No vamos a decir que no, porque es así. Pero la soberanía de Dios fue revelada, ¿sí?, no principalmente para que filosofemos, sino para que tengamos consuelo. Para que tengamos consuelo, para que podamos descansar, para que nunca aquellos que son de Cristo tengan que colgar sus arpas junto a los árboles de los ríos de Babilonia. Nunca. Entonces, ¿qué aprendemos o qué consuelo podemos tener al considerar la soberanía de Dios? Bueno, en primer lugar, hermanos, nosotros podemos confiar en que Dios es soberano y que puesto que Él es soberano,
Él va a cumplir con todas sus promesas. Mi hermano, si ustedes son de Cristo, Él va a terminar en ustedes la obra que Él empezó. Él los va a limpiar de sus ídolos. Él va a santificarlos. Él los va a llevar hasta el final. Eso no depende de ustedes, no depende de mí, no depende de nadie, depende de que Él es soberano para hacerlo. Él es soberano para hacerlo. ¿Sí? Él va a cumplir con todas sus promesas. En segundo lugar, nosotros podemos confiar en que puesto que Dios es soberano, ninguna circunstancia de esta vida presente, nada que a usted le esté pasando, que le haya pasado, ¿sí?, está fuera de su control soberano. Y tampoco está fuera de su amor por usted. ¿Bien? Leí la historia de un pastor que un día perdió a su mamá en un accidente de tránsito. Él contaba que su mamá iba en auto, chocó contra ella un camión que llevaba una carga, ¿bien?, y parte de la carga entró en el vehículo justo en el asiento donde estaba su mamá. Y él decía, ¿qué me da más consuelo a mí? Dice, ¿qué me da más consuelo? ¿Pensar en que eso simplemente fue algo fortuito? ¿Algo que simplemente pasó? ¿O me da más consuelo que fue Dios el que dirigió todo eso? En que si bien la carga pudo haber caído en otra parte del vehículo, cayó ahí donde cayó y Dios estaba bajo control. ¿Qué me da más consuelo a mí? ¿Con qué consuelo enfrento yo las circunstancias? ¿Pensando que las cosas simplemente pasan por fuerzas invisibles, impredecibles del destino? ¿O pensar que un Dios personal que me ama es el que dirige todas las cosas, incluso aquellas cosas más duras para mi vida? Sin duda, saber que el Dios que ama a sus hijos es el Dios que dirige cada asunto en la vida de sus hijos, es lo que nos da más consuelo, hermanos. Es lo que nos da más consuelo. Nosotros estamos seguros, completamente seguros en medio de toda aflicción, prueba, enfermedad, pérdida y dolor. Estamos seguros, no porque simplemente las cosas pasan, sino porque todo está dirigido por un Dios soberano que nos ama. Un Dios soberano que nos ama. Esta verdad, hermanos, no nos libra del sufrimiento. No impide que el sufrimiento venga sobre nosotros. No nos convierte en personas que no sufren. Esta verdad quita a todo sufrimiento su capacidad de destruirnos. Quita a todo sufrimiento la capacidad de derribar nuestra fe. Eso es lo que hace. Vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Cuando vengan las pérdidas de los seres que amamos, vamos a sufrir y se van a derramar lágrimas. Pero no es lo mismo enfrentar el sufrimiento con desconsuelo y sin esperanza que enfrentar el sufrimiento sabiendo que ese sufrimiento fue cuidadosamente ordenado y diseñado en su tiempo, intensidad y forma por un Dios soberano que tiene el propósito de usar ese sufrimiento para hacerme como su hijo. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? En tercer lugar, hermano, puesto que Dios es soberano, nosotros podemos clamar a Él para que obre a favor de su pueblo. Podemos clamar a Él. Hay dos maneras en las que nosotros podemos pensar acerca de un Dios soberano. Podemos pensar acerca de un Dios soberano al estilo de Nabucodonosor, al estilo de los antiguos emperadores. Él es el soberano, Él va a hacer lo que Él quiera y a Él no le va a importar lo que yo piense. Ese es un estilo de Dios soberano. Bueno, Dios es soberano, Él va a hacer lo que quiera y no cambia en nada lo que yo pueda pedirle o lo que yo pueda pensar. Él simplemente va a hacer lo que quiera. Ese es un estilo de Dios soberano. El otro estilo es, Dios es soberano, Dios tiene la autoridad para hacer lo que Él quiere. Entonces yo puedo ir a Él porque Él es el único que puede hacer que las cosas pasen. Él es el único. Él tiene la autoridad para hacerlo. Yo no tengo poder. Yo no puedo salvar a mis seres queridos. Pero Él puede salvarlos. Él es soberano. Él tiene autoridad para hacerlo. Entonces yo puedo ir y pedirle. ¿A quién más voy a ir a pedirle? Si Él es el único que puede salvar. ¿Sí? Él puede hacer que el Evangelio avance en medio nuestro.
Entonces, ¿a quién voy a pedirle? Si Él es el único que puede hacerlo. Entonces, puedo pensar, Dios es soberano y Él va a hacer lo que quiera sin importarle lo que yo le pida o lo que yo piense. O puedo pensar, Dios es soberano y puesto que Él es soberano y Él tiene autoridad para hacer las cosas, yo puedo ir y pedirle porque Él es el único que tiene la autoridad. Bueno, ese es el modelo bíblico. Esa es la forma en la que Dios quiere que nos relacionemos con el Dios soberano. Dios quiere que nosotros clamemos a Él para que Él obre a favor de su pueblo. Si nadie puede detener la mano del Señor, mis hermanos, ¿a quién más vamos a ir a pedirle por la salvación de nuestros seres amados? ¿Sí? ¿A quién más vamos a ir a pedirle socorro en medio de nuestras luchas? Cuando luchemos con nuestros pecados que a veces parece que nos superan. ¿A dónde más vamos a ir a buscar ayuda en tiempos de ansiedad, en tiempos de frustración, en tiempos de mucho dolor? ¿Quién más puede hacer que el Evangelio avance sino aquel cuyo brazo no puede ser detenido? Entonces, la lógica de la Escritura no es, no es el fatalismo, no es, Dios va a hacer lo que quiera y ya. Esa no es la lógica de la Escritura. La lógica de la Escritura, ¿sí?, es que nuestro Padre escucha a sus hijos que día y noche claman. Día y noche claman a Él. En cuarto lugar, hermanos, puesto que Dios es soberano, recordemos la gran lección del libro de Eclesiastés y vivamos con humildad en este mundo que está fuera de nuestro control. Vivamos con humildad en este mundo fuera de control. Algunos entre ustedes, mis hermanos, luchan con ansiedades que son producto de cosas que no pueden dirigir, cosas que no pueden ajustar. Ustedes no pueden decidir por sus seres amados, no pueden decidir por ellos, ¿sí? Ustedes no tienen control sobre la salud de ustedes mismos ni de sus seres queridos. Ninguno de nosotros controlamos los imprevistos y accidentes que puedan surgir. Esas cosas están fuera de nuestro control. Cuando nos ansiamos por esas cosas que están completamente fuera de nuestro control, ¿sí?, caemos en una desconfianza excesiva en la soberanía de Dios. Desconfiamos de la soberanía de Dios, ¿sí? Nosotros no podemos saber el futuro, nosotros ignoramos los corazones de las personas a nuestro alrededor, no tenemos control sobre lo que ellos deciden, sobre el rumbo que van a tomar sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Clamar al Dios soberano y descansar en su soberanía. Descansar en su soberanía. Padres que están trabajando duro por la salvación de sus hijos, trabajen duro, clamen al Dios soberano y descansen en su soberanía. Descansen en su soberanía. Hermanos, ustedes que luchan con enfermedades, hay muchos de ustedes que luchan con enfermedades. Descansen en la soberanía de Dios. Descansen en la soberanía de Dios. No es un acto de resignación. No puedo hacer otra cosa, no me queda otra. No es un acto de resignación. Es la mejor silla en la cual podemos descansar. Es lo mejor que podemos hacer. A nosotros nos pareciera que si las cosas están bajo nuestro control, nosotros nos vamos a encargar de que esas cosas pasen. A nosotros nos pareciera, pero eso es una fantasía. Eso no es cierto. Las cosas van a salir bien si el Dios soberano está en control. No si nosotros estamos en control. Entonces seamos libres, mis hermanos, de la ansiedad de querer tener todo bajo nuestro control. Seamos libres de pensar que es nuestra mano la que no puede ser detenida y que nadie nos puede llamar a cuenta. Seamos libres de eso y confiemos en el Dios soberano. Y por eso, mis hermanos, finalmente vivamos con esperanza. Dios en su soberanía creó un mundo precioso y su soberanía no fue frustrada cuando el pecado entró en este mundo precioso, sino que Él con autoridad y poder guió los hilos de la historia para que llegara el Salvador que Él había prometido. Y Él lo hizo y Él lo pudo hacer porque Él es soberano, ¿sí?
Dios con su soberanía, Él envió a su Hijo. Y su Hijo, porque es soberano, Él dijo, yo tengo autoridad para poner mi vida y tengo autoridad para volverla a tomar. Él, como Dios soberano, puso su vida y como Dios soberano se levantó entre los muertos. Nosotros podemos tener esperanza en este Dios soberano. Porque Él es soberano, Él prometió que un día va a volver y Él va a volver. Él va a volver porque Él es soberano. Porque nadie se le va a poder parar, nadie le va a poder hacer frente, nadie va a poder impedir que Cristo vuelva y que termine, que consume aquello que ya empezó. Nadie. Entonces nosotros podemos vivir con esperanza en esa gloriosa autoridad soberana. Podemos esperar tranquilos, esperar confiados en que nadie va a poder detener su mano, en que nadie va a poder llamarlo a cuentas, porque Él es el que domina sobre el reino de los hombres. ¿Oramos? Señor, ayúdanos a descansar en tu soberanía, Señor. Ayúdanos a descansar en tu sabio plan, Señor, para cada una de nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, con esperanza a vivir libres de ansiedades, confiados en tus promesas, Señor. Que nuestras arpas nunca estén colgadas, Señor. Que siempre haya en nosotros una canción de esperanza, de fe, de adoración al Dios soberano. Te reconocemos, Señor. No podemos terminar de entender cómo sos, pero te adoramos, te damos la gloria y te reconocemos. En el nombre de Jesús, amén.